existe un tipo de conocimiento totalmente distinto al conocido, en el que puedes saber, pero no obstante no sabes nada, es decir, no sabe qué es qué. Se trata de un tipo de conocimiento muy difuso, no está en el diccionario. Pertenece al misticismo, no categoriza, no divide, no identifica, no analiza. En realidad, Adán podría haber vivido toda su vida en este tipo de inocencia no analítica. Pero claro, la ciencia no hubiese sido posible. Podemos decir que Adán fue el primer místico de la historia de la humanidad. Antes de comer del fruto del árbol, él era un místico natural. Podemos decir que lo sabía todo. Todo lo que necesitaba saber ya lo sabía y no necesitaba ningún tipo de conocimiento adquirido. Exactamente igual como nacen todos los niños humanos. Si naces con inocencia, eres un místico. Pero claro, al místico luego lo llevan a la escuela. Le enchufan una moral, una educación, una religión, o sea, lo condicionan. Y la sociedad le atrapa. La serpiente le atrapa al niño. Lo enrolla y lo inmoviliza. La serpiente es la civilización, es la cultura, es la sociedad. Totalmente atrapados por la serpiente. No te puedes mover, no puedes salir de ahí. Obligatoriedad, prohibición y manipulación. Es el gran arsenal que acaba con tu inteligencia, que acaba con tu misticismo natural. Si obligas a un niño, si le prohíbes cosas a un niño, si manipulas a un niño, son tres vertientes diferentes. Cuando no funciona la obligatoriedad y cuando no funciona la prohibición, aparece la manipulación, que es una estrategia tremendamente nociva. Para hacer que el niño haga lo que tú quieres hacer, o para hacer que el niño no haga lo que tú no quieres que haga. Manipulación. Le conviertes en un estúpido. De hecho, que a todos los niños, si le preguntas, ¿por qué comes? Porque mi mamá me dijo que coma. O porque es la hora de comer. Es muy raro encontrar un niño, ¿por qué comes? Porque tengo hambre. O sea, ¿por qué come? Porque ha sido obligado a hacerlo. Se desconecta de su ser, de su alma, de todo. Lo bajas literalmente del reino de Dios. ¡Fu! Lo sacas del estado de trascendencia natural en el cual el niño ha llegado. Le sometes como si lo metieras en una prensa, aprisionándolo. No queda nada. Se acaba aplastando completamente. Ser místico es ser discípulo. Es estar abierto completamente a todo. Es dejar que el todo te posea. Es no interponer absolutamente nada ante la existencia. La razón, el intelecto, el conocimiento ha hecho que el ser humano se convierta en un alumno, hambriento de aprender, hambriento de llenarse de datos y de conocimientos, de querer saber. Y si te conviertes en un alumno, te refugias en la mente y te cierras a todo aquello que pueda atentar con lo que has guardado en tu mente. La posibilidad del discípulo
se muere. Y al morirse la posibilidad del discípulo, se muere la inocencia. Se muere la pureza. Hoy le decía a Elian, tu hijo, ¿cuánto tienes? 6, 7 años. Le preguntaba a Elian, ¿todavía es discípulo? Lo pensó, dice, sí, todavía sí. ¿Qué significa? Está totalmente abierto al Padre, obedece todas las órdenes del Padre. El niño está en la energía del discípulo. Pero en algún momento el niño dice, yo ya sé. Y deja de ser discípulo y se convierte en alumno. Y al ser alumno es como decir, yo ahora hay cosas que ya sé cómo hacerlas. Me empiezo a independizar. Y también esto es saludable. Es madurez, es independencia. Pero si en algún momento no dejas de lado ese supuesto poder que te da el creer que sabes, no puedes recuperar la inocencia que tenías al nacer. Y ahí es donde la gente se queda estancada, en la identificación con aquello que conoce, con aquello que cree saber. Los maestros descubrieron esto, entonces crearon las condiciones para atraer, más que seguidores, discípulos. O sea, gente abierta, entregada a morir. A arrojar todos los conocimientos que tienen para comenzar una nueva etapa desde la pureza. También te puedes quedar como un discípulo toda la vida. Y no importa si eres discípulo, si eres alumno, si eres primero discípulo, después alumno. Lo realmente importante es que algún día te llegue la maestría natural, que recuperes la sabiduría, que recuperes tu propia inteligencia. Entonces ya no necesitas ni de maestros ni de profesores. Esto es Inner Mastery, un proceso de recuperación de la memoria de lo que verdaderamente eres, para no tener que tener ningún tipo de oráculo, terapeuta, maestro, guía. Eres un ser vivo, eres Dios. Te puedes mover por la vida con todo lo que llevas adentro. Pero todo lo que llevas adentro de tu mente te ha separado completamente de esa esencia. Y este es el trabajo, este es el proceso.